el otro día les puse que había toda una etapa de repaso de biología y biología molecular que ¿quién más o menos vio eso? Porque eso depende mucho de cuánto hace que tuvieron algunas materias que las cursaron. Yo digo para ir rápido o directamente ni darlo. Y pasamos a algún otro tema. ¿Alguien pispeó las filminas más o menos? Aparte de decir, es larguísima. Sí, poquito. También le estuve leyendo Lenin y no sabía Bueno, si era el libro que sí, vamos pero a seguir el Leininger básicamente. sí. ¿Sí? Lo demás lo vamos a poner como dato de color, pero vamos a seguir el Leininger hasta que encontremos algún otro libro Cualquier así. edición, profe. Y vamos a tratar de que sea de la sexta en adelante. Creo que la sexta está en castellano, hay unas versiones. Sí. eh, Creo que tenemos séptima y novena nosotros ya, ¿no? de la séptima seguro que sé, la novena creo que no sé si está en castellano, pero A ver, yo creo que ahí le digo. la Nosotros tenemos la séptima, séptima. sí, está perfecto. Sexta, séptima, está muy bien. Bueno, entonces si les parece, hacemos como un tipo ping-pong de estas cosas que si les parece que tienen que repasar o están muy perdidas o no lo pueden contestar, eh, de última mañana las vemos rápido, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo los, las jerarquías de la vida, digamos, cómo está compuesta la vida. Procariotas, eucariotas, dentro de esos eucariotas, qué reinos tenemos, ¿no? Un poco todo cosas de las que fue nombrando Andrés. Todo eso ya está, digamos, ¿no? No hay ninguna duda ahí. Diferencia entre eucariota y procariota, alguno que la diga, hace quedar. Bueno, el material genético, el núcleo, las Bien. El organelas, núcleo, las el organelas, tamaño, la bien, complejidad. perfecto, ¿sí? Bien. Bueno, como acá nos vamos a centrar más que nada en el dogma central de la biología molecular, que no es un dogma, ¿de qué hablaba ese dogma? O básicamente qué procesos comprende. Pero vamos a ver en detalle, ese va a ser el eje de la materia, ¿sí? Luego vamos a ir viendo otras cosas. ¿Qué, qué nos decía? Hablaba de tres procesos: replicación, transcripción y traducción. Así iba la información, ¿sí? Bueno, esos procesos, ¿replicación de qué es? ¿De qué macromolécula? Sí, Del ADN, ADN. Bien. ¿Y para qué ocurre ese proceso? para duplicar el material, para dividirse. Claro, para duplicar el material, para dividirse. Sí, exactamente. Un organismo vivo, no dijimos que por ahí es la pregunta original ahí que la decidió a Dafne. Un organismo vivo, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué va a tener? Se tiene que dividir, pero bueno, en eso sabía, y bueno, para cada una de esas, ahora vamos a ver algunas, siempre hay algún ejemplo inorgánico o los virus, por ejemplo, de algunas cosas que no las cumplen, ¿no? Por eso están ahí en ese limbo de si son o no son vida. Pero bueno, se tienen que dividir. Entonces, lo primero que tienen que hacer para dividir es, si la molécula que está en la información es el ADN, tiene que replicarse, tiene que duplicarse ese material genético. Otra característica es que tiene que interaccionar con el ambiente, ¿no? Un poco esto a nivel unicelular y a nivel macro, pero tiene que interaccionar con el ambiente. Tiene que tener un metabolismo.
cual tiene que haber ahí toda una serie de interrelaciones entre esas proteínas que fueron codificadas por material génico para producir rutas metabólicas que le permitan sobrevivir en ese ambiente. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra característica tiene un ser vivo? ¿No? Dividirse, reaccionar al ambiente, tener un También, metabolismo ordenado, o sea, o tener un metabolismo, también, o tener un orden interno a expensas de un desorden general. ¿Un virus tiene eso? Bueno, sí, tiene ADN, pero necesita en parte de un huésped. Hay algunas cuestiones que no las tiene. ¿Reacciona al ambiente el virus cuando está como en estado de virión? Y no, es como que tiene dos estados, ¿sí? Distintos. ¿Evoluciona un virus? Sí, evoluciona. Y de hecho está íntimamente relacionado con la célula o con los organismos. Entonces ahí, bueno, no es tan inerte. Por eso van de la mano. Es un ente, si quieren, lo ponen adentro de la vida, depende de las clasificaciones, pero evoluciona. ¿Sí? Evoluciona. Y para que haya esa evolución, tiene que haber mutaciones en ese ADN y cambios en el externo que permitan que se adapte a ese entorno. ¿Sí? Entonces, ese dogma, tenemos la replicación. El material genético tiene que estar lo más intacto posible en ese proceso. O sea, tiene que ser exactamente igual lo que se replica y otro. Y esas dos copias terminar en lo que serían dos células. ¿Sí? Bueno, estamos expuestos a un bombardeo ambiental desde mismo dentro de la célula. Piensen, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno en una célula eucariota y en una procariota constantemente, el agua, grupos que aportan metilos, etilos, etcétera. Todo eso puede impactar en la estructura o en las bases del DNA. Entonces, asociado a eso hay toda una maquinaria para mantenerlo eh, intacto, o sea, mantener esa secuencia exactamente igual no va a ser nunca, porque ¿por qué no va a ser nunca? Bueno, porque esta vida, digamos, tiene que haber también cambio. Tiene que haber cambio para que haya evolución. Entonces es un juego entre lo más, mantener lo más exacto posible cuando se dividen las dos células, pero si fuese todo así, seríamos o seguiríamos siendo un animal o un organismo unicelular, ¿no? Tiene que haber también mutaciones que produzcan cambios. ¿Qué cambios? Y bueno, principalmente en proteínas, que dijimos que son las que generan el metabolismo, generan las diferencias entre el medio intracelular y extracelular, son las que captan las señales, etcétera, ¿no? Las proteínas son las principales trabajadoras, digamos. Entonces, en ese proceso, el DNA, antes de pasar a la proteína, ¿qué otro proceso tenía? Tal información en el DNA y me da proteínas, que no es totalmente cierto. De hecho, ahora vamos a discutir eso. Transcripción, Tra- traducción, transcripción, tal cual. ah, Entonces, ¿y la ah, transcripción qué era? es pasar de una partecita del Ah, ADN ajá, eh, a otra molécula, el ARN. bien. Bueno, muchos pasos, ARN mensajero. Sí, lo vamos a ver en detalle, perfecto. Entonces, es cambiar, digamos, dentro de ese DNA hay una partecita que se copia casi literalmente, se transcribe, ¿sí? De Ujú. hecho, el idioma es el mismo. El idioma de cuatro bases tiene una pequeña diferencia, la T por la U, pero seguimos ese mismo idioma. Y ahora sobre ese RNA
hay varios RNAs, hay muchos RNAs, vamos a ver, pero uno de los RNAs en particular, que es el RNA mensajero, procariotas, eucariotas, hay diferencias, ahora las discutimos rapidito. Eh, bueno, ahí sí cambia totalmente el idioma, y ahí hay que pasar de qué, de esa información con de 4 bases o de 4 letras, si se quiere, a una de 20. Y ahí eso es la traducción. Intervienen otros RNAs, además del RNA mensajero. ¿Qué otros RNAs intervenían ahí? De transferencia, ribosomal, De transferencia, ribosomal, ¿sí? O sea, bueno, y otros. y otros, pero bueno, en el proceso de traducción teníamos esos tres, ¿no? Entonces, eso sería como el doble. Vamos a ver eh, la mayoría de esos procesos un poco en detalle. Vamos a ver un poco entre eucariotas y procariotas, además del núcleo de las organelas, el material genético. ¿Qué se acuerdan de eso? Contenido dentro del núcleo disperso, en El el nucleolo. contenido en las eucariotas está dentro del Claro. núcleo, bien, está, bueno, primero, en general, eh, hay información, ¿no? Estamos hablando de hay dos copias de cada uno de los cromosomas, digamos, ¿no? Que sería la, la estructura de DNA que contiene información genética. Un cromosoma no es exactamente genoma, genoma es el conjunto de información genética. Entonces, en una eucariota está en sus cromosomas, ¿sí? Y hay dos copias de cada uno en la reproducción sexual. Bien, eso, ¿cuántos cromosomas tenemos, por ejemplo, los humanos? ¿Se acuerdan? Y tres pares. 23 pares, ¿sí? 22 eh, somáticos y 2 sexuales, ¿sí? Y eso, bueno, tiene que ver con el mecanismo de reproducción que tenemos, ¿no? El mecanismo de división. Ahora, las bacterias, ¿cómo es su Tienen material? una Las única bacterias no tienen molécula ciclo. Claro, son haploides, circular. Claro. claro, ¿sí? Pero tienen otra información también. O sea, tienen como una información base que les sirve para el mantenimiento y Los para un montón plásmidos. de los plasmidos, tal cual. Son muy importantes, sobre todo para las bacterias que no viven solas, no están aisladas, al igual que nosotros, viven en comunidades. ¿Y esos plásmidos qué les proporcionaban? Y diferentes capacidades, resistencias. En muchos Perfecto, ¿sí? casos, ¿Sí? Tal cual, resistir al en muchas ambiente, capacidades, en muchos casos un que en poco muchos casos esa. no tienen funciones específicas, pero generalmente sí. Claro, o sea, es también como un mecanismo de evolución, si se quiere. Si captaron esa información que tiene un gen que les sirve para una situación, van a sobrevivir y si no, no. Eso es así, ¿sí? Entonces, muchas veces es dinámica esa información dentro de una bacteria. Y a veces, como actúan en conjunto con otras bacterias de otras especies o con otras bacterias de su misma especie, los genomas bacterianos, sumando cromosomas más plásmidos, no tienen por qué ser exactamente iguales, ¿no? Que ahí es donde vienen las complicaciones que les habrá dicho Sonia, que se encarga de clasificar bacterias, ¿no? Multiresistentes, etcétera, todas las variantes, cepas, etcétera. Y bueno, ¿por qué? Porque ese núcleo, el núcleo duro que es el cromosoma tiene sus cambios, pero todo lo que es plasmídico es bastante variable, ¿sí? Bastante, no quiere decir que sea estrictamente. Bueno, otra diferencia que tiene es que las bacterias tienen ciclo celular,
Mm, o por lo menos no lo llamamos así, Tiene un origen de ¿no? replicación. Hay replicación, eh, pero bueno, no Pero está tienen ordenado. fases, claro. Claro, no tienen fases, no está ordenado, ¿no? La replicación puede estar ocurriendo en el mismo momento que se está produciendo la división o la formación de nueva membrana para dividirse. ¿Sí? No, no hay fases. Bueno, entonces, ¿esas fases cuáles son? ¿En una eucariota o en una En procariota, una profe? eucariota, porque en una procariota dijimos que no hay fases, o por lo menos no están tan definidas, ¿sí? Sobre todo en las de crecimiento rápido. Sí hay G y duplicación de S. genes. Bien, hay una fase G, una fase S, cuatro son. Bueno, o se pueden dividir en dos. Y hay una que se divide en tres partes, ¿no? Entonces, colaboren Y ustedes los mitosis. demás, ¿eh? No la dejen ahí a... Sí, loco, me están dejando remorir acá. Claro, sí, sí, sola. Bueno, pero muy M, bien. G1, A ver, M, M, G1 G0. y G2, G2, y entre G1 y G2, ¿qué hay? M. No, S. S. Entonces, vamos a suponer, Ah, tenemos una célula que está en estadio de G1. ¿Puede estar en algún otro estadio? G0. En G0 también, ¿sí? Vamos a ver. Entonces puede estar en G0. ¿Y en G0 qué es la diferencia de G1? ¿Qué era ahí? ¿Qué pasaba? En G0 es estaba como que en está red. en latencia. En No, G0, claro, está en un estado así como dijiste vos, tal cual, de latencia. Es como, vamos a ver, por muchas situaciones por las que pueden llegar ahí, es como que ya no se van a dividir más hasta que ocurra algún algo o estímulo. directamente no se Claro. van a, claro, o no se van a dividir más. En general, las que están en G0 o están porque tienen un montón de alteraciones ya estructurales que hay mucho riesgo de que El telómero terminen muy cortito. telómeros cortitos y acumulación de mutaciones. Entonces, los sensores dicen, bueno, quédate ahí porque si seguís dividiéndote, podés llegar a Uy, terminar, claro, en algo malo para el organismo en general, ¿sí? Entonces, en ese G1, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Y bueno, hay metabolismo, hay generación de proteínas y los cromosomas están ¿cómo? Vamos a suponer que tiene tres cromosomas. ¿Tenemos las dos copias de los cromosomas? Condensados no. Bueno, bien, tenemos las dos copias de los cromosomas, ¿sí? O sea, hay dos cromosomas uno, dos cromosomas 2 y dos cromosomas 3, pero no están condensados. Perfecto. Bien. Están formando lo que conocemos como en un núcleo, lo que es la cromatina, ¿sí? Después habrá eucromatina, heterocromatina, etcétera, ¿sí? Pero eh, tenemos una cadena de DNA, ¿sí? Que está compuesto, perdón, una doble cadena de DNA. ¿Sí? Ahora repasamos un poco más la cadena de DNA. Bien, en la fase S, cuando entra la fase S, ¿no? Ahí hay un estímulo que se conoce como mitótico, hay un paso ahí de control importante y pasamos a la fase S. ¿Y en la fase S qué pasaba? Acá es donde se Ahí sí, duplican pero las organelas y todo eso. Acá se Crece. duplica, en la fase S es fase de síntesis. ¿Síntesis de qué? Síntesis de DNA. se generan los. Entonces, lo que va a haber ahí es la replicación de cada uno de esos cromosomas, ¿sí? Ya sea materno o paterno, y lo que obtenemos ahí, los cromosomas materno y paterno se llaman cromosomas homólogos, se les dice así, ¿sí? Tienen la información genética ordenada de igual forma y son muy similares, no son iguales, ¿no? Porque si no, no habría variabilidad. Ahora, en la fase S, a partir de un cromosoma que tenía una doble cadena de DNA, vamos a tener un cromosoma con dos cadenas de DNA, con dos doble cadenas de DNA. ¿Está bien?
Se forman lo que se llaman las cromátides hermanas. ¿Sí? Van ahí repasando en la cabeza, si no, vemos alguna esquemita o revisan la. Entonces ahí ya tenemos las cromátides hermanas. ¿Sí? Tenemos los cromosomas, en este caso tenía tres de la madre, tres del padre, pero cada uno de esos cromosomas tienen el doble de información, ¿sí? Porque en ese proceso de replicación. Bien, están unidas a través de los el centrómeros, centrómero. ¿sí? Eso es importante. Entonces las cromátidas hermanas están unidas a través de los centrómeros. ¿Hay transcripción durante la fase S? Hay, hay. Poquita, pero hay. ¿Sobre todo de qué? De proteínas que se necesitan para la replicación, ¿sí? Bueno, polimerasa, etcétera. Proteína que se necesita para la replicación. Termina esa fase, se revisa que el DNA no esté bien replicado y pasamos a G2, ¿sí? Ahí en G2, ¿qué ocurre? Y se tendrían que condensar ahora todos los cromosomas, ¿no? Y Es, prepararse para la división. bueno, antes de eso, que es un paso, ¿no? Antes hay un paso, así como el paso entre la fase S, la fase G1 tardía y S, hay un paso antes de entrar a la fase mitótica. ¿Está bien? Previo a ese paso, ¿qué tendría que hacer algo que después se va a dividir en dos? Se generan los dos polos. Sí, previo a eso se tiene que aumentar de tamaño, aumentar la dotación de proteínas, aumentar la dotación de RNAs, ¿sí? Es como De que se está organelas. preparando, ¿sí? Tal cual, organelas. Y bueno, y ahora alcanza un determinado tamaño y ahí sí viene lo que decís vos. Vamos a entrar a la fase M, a la fase mitótica, que tiene cuatro divisiones, ¿no? A estas tres las llamaba interfase. Entonces, en esa fase mitótica, ¿qué ocurre? Bueno, es Hay toda una cuatro, preparación de los cromosomas, ¿no? tal cual, una profase, metafase, Anafase, anafase, telofase. telofase. ¿Sí? Esas cuatro. Va- Pero lo importante es lo que dice Daphne. Se tiene que preparar la célula para que cuando se divida en la última parte de la fase mitótica, ¿sí? Cuando se produzca la cariocinesis, que sería la división de las dos células, esas dos células que se dividen sean iguales, ¿sí? Vamos a ver que es raro que sean iguales, excepto en algunos estadios, que sean exactamente iguales, ¿no? O sea, fíjense, estamos diciendo en el G2, estamos preparando un montón de proteínas, RNAs que tienen un montón de funciones regulatorias. Después viene una parte donde se empiezan a formar los usos, se forma el uso mitótico, el núcleo se disuelve, ¿no? La membrana nuclear no existe más, los cromosomas sufren todo una serie de estadios de condensación, llegan al dibujito que todos vemos de la X, ¿no? Unidas por el centrómero, ese centrómero tiene información que le permite unirse al uso, se ordenan en un polo, ¿no? Se ordenan en el uso mitótico, ¿sí? En el medio del uso mitótico, ahí hay al azar, una distribución de algunos cromosomas hacia un polo y otros cromosomas hacia el otro polo. Eso va a generar variabilidad, o sea que las dos células hijas no tenga exactamente todos los cromosomas del padre una y todos los cromosomas del padre otro, sino que ya ahí hay un montón de variabilidad al azar. Vamos a poner célula hija 1, célula hija 2. Y bueno, el cromosoma de el padre y de la madre, ¿cuál va para la célula 1? ¿El del padre o el de la madre? Y así, ¿no? Es al azar eso. Bueno, termina eso y empieza de vuelta. Se vuelve a formar el núcleo, entran las proteínas que estaban en el citoplasma, digamos, de vuelta al núcleo, se termina de formar la membrana que va a dividir
eh, dividir las dos células, ¿sí? Eso es la angiosíntesis, y recién ahí tenemos las dos células. Todo eso hipercoordinado, ¿no? Pero antes en G2 se tuvo que producir todo eso, si no, no se produce. El ciclo celular tiene un montón de pasos de control y no va a ser trabajo hasta no asegurarse casi que las condiciones estén dadas para poder dividir las dos células, ¿sí? Para poder dividirse en dos células. El ciclo celular es importante que lo entiendan. Todo esto de cómo va variando la condensación del cromosoma, la diferencia entre cromosomas, cromátidas, etcétera, también es importante ahí que la repasen los que por ahí no lo tienen tan claro, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco entonces, repasamos cómo era el ADN, a nivel de las moléculas, qué lo estabilizaban, etcétera. ¿Qué se acuerdan ahí de biofisicoquímica, de bioquímica uno? ¿Qué hay? Es una macromolécula, ¿no? Lo que lo Tenemos, estabilizaba los puentes de hidrógeno. bueno, entonces Y tenemos la una macro. resonancia del apilamiento de las bases. A Bien. ver, entonces, ¿qué, qué decíamos? Teníamos una cadena de DNA, ¿por qué está compuesta? Dijimos hoy cuatro letras. Pares de bases, base nitrogenada, Bien. Bases Nucleótidos. grupo fosfato. nitrogenadas, vamos a hablar ahí, vamos. Nucleótidos, bien. Está Bien, compuesta por núcleos. nucleótidos. Bien. ¿Y un nucleótido qué lo compone? Un fosfato, Un una azúcar. pentosa Bien. y una base nitrogenada. Y una base nitrogenada. ¿Sí? Entonces tenemos un nucleótido. Diferencia de nucleótido y nucleócido, El fosfato, ¿no era? el fosfato. ¿Cuántos tipos de nucleótidos podemos llegar a tener? 5. Cinco, pero vamos a suponer de De ADN adenina. 4. En ADN son cuatro, pero a donde apuntaba es que hay nucleótidos monofosfato, difosfato y Di y trifosfato. tri. ¿Sí? Y todos tienen funciones, aunque parezca que se perdió del otro, no. Tienen funciones, son moléculas separadas. Todos son nucleótidos, pero el fosfato es importante. Y además tenés en un solo nucleótido, esas tres diferencias, tenés en las pentosas dos diferencias
Estamos los 11 ahí. Bueno, entonces estábamos con la estructura del DNA. Dijimos que estaba formado por nucleótidos. ¿Cómo estaba formado un nucleótido? ¿Cuántos tipos de nucleótidos había? En el DNA había 4 con distintos estados de fosforilación, esos que iban a formar el DNA. Y en el RNA otros 4 distintos. ¿Por qué distintos? Porque la pentosa es distinta. Y además, una de las bases nitrogenadas es distinta. El uracilo es distinto a la timidina. Si yo les digo cuáles son citocinas, eh, perdón, cuáles son purinas y pirimidinas, es como que los agarré ahí y... Bueno, pero digamos que esas bases nitrogenadas se pueden dividir en dos, purinas y pirimidinas. Las purinas serían adenina y eh, guanina, las purinas. Sí, perfecto. Y la Y las pirimidina sería citosina y timina. Muy bien. y uracilo también. Y uracilo también. Bien. ¿Y cuáles tienen el anillo? ¿Cómo es? Al meter un poco de química orgánica ahí que todos la han sufrido. Esas Nombre bases corto, ¿Cómo? era nombre Ah, corto, ¿no? Molécula grande, un anillo o dos anillos. Claro, nombre corto, moléculas grandes. A ver las citocinas y timidinas son las que tienen un anillo con 6 carbonos, digamos, y el otro no tiene 6 carbonos, porque tiene nitrógenos ahí, ¿no? Y el otro Anillo tiene de 2 uso. anillos, ¿sí? Bueno, y esos son anillos heterocíclicos, hechos conformados por carbono y nitrógeno. Sí, ¿Resuenan? ¿Hay resonancia en esos anillos? sí. Sí, perfecto. Bien. ¿Qué compuestos químicos tienen esos anillos, además de carbono, hidrógeno y nitrógeno? ¿Tienen algunos otros grupos químicos? No, ¿No? pero Sí, no me tienen acuerdo. grupos aminos, tienen grupos carboxilos. No me acuerdo. Sí, Bueno, es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir que puedan interaccionar las dos cadenas entre sí, ¿sí? Porque justamente esos otros claro, con grupos fuentes, son sí. los que van a ser lo que hoy nombraron que son los puentes de hidrógeno, ¿sí? Bien, entonces esos heterocíclicos aromáticos, que son las bases nitrogenadas, además de tener carbono, nitrógeno, hidrógeno, también tienen otros grupos que tienen algunos átomos electronegativos, como nitrógeno y oxígeno, que nos van a permitir formar los puentes de hidrógeno, ¿sí? Bueno, eh, una cadena de DNA tiene una polaridad. ¿Qué me pueden decir de eso? Yo les digo así, ustedes me dicen 5' algo más. 3'. 5' 3', 3', Ahí está, 5'. tal cual. Sí, exactamente. Tiene una polaridad, Robots. ¿sí? Robots. Sí. Bueno, esa polaridad, el 5' y el 3', Se la da el que me azúcar. dijeron recién, la da el azúcar. Perfecto. O sea que ese azúcar, esa pentosa, tiene que tener por lo menos 5 carbonos, porque es una pentosa, y para distinguirlos de la nomenclatura de los carbonos de las bases nitrogenadas, le pusieron el prima, ¿sí? Entonces, el carbono 1' de la pentosa forma un enlace carbono y nitrógeno con La la base. base nitrogenada. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese enlace? Ay, espere, sí. Un grupo amida, ¿no era? No, 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 no. No, le No. dije grupo funcional. Bueno, no, si le tiro, Fosfodiester es le tiro con le voy el a pegar. fosfato. Bueno, por ejemplo, si yo le Una, digo, ¿cómo es el enlace en la sacarosa entre la fructosa y la glucosa? ¿Cómo, una cómo? diacetal. Ah, ya me están tirando.
¿Cómo dijo Yo le que? estoy ¿Cómo es, tirando a uno, le voy cómo a es, pegar. sí, cómo es el enlace entre dos monómeros de azúcar, por ejemplo, los que forman Glucosídico. sacarosa, pero ¿y cuál de los glucosídicos? Es el enlace O-glicosídico, ¿sí? Es entre un oxidrilo y un oxidrilo, que forman el enlace glucosídico, perfecto, ¿sí? Y ahí químicamente, ¿a qué grupo pertenece? ¿Qué es? ¿Una amida, un éster, un éter, un fosfoéster, fosfodiéster? Un éster, Un éster, a ver, ¿o no? no sé, estábamos repasando ahí. Entre dos oxidrilos, Fosfodiéster, no. ¿cómo? No, 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 no. dijimos que se formaba entre dos oxidrilos, el enlace glicosídico. O sea, queda carbono, oxígeno, carbono. No, no, no. Entre dos azúcares tenés. Claro, sí, perdón. Carbono, oxígeno, carbono, pero se produjo con un carbono con un oxidrilo y otro carbono con otro oxidrilo. Y se Estrictamente no es libera agua. así porque energéticamente no les da y ahí se produce una condensación. Sí. Hay otro grupo, en general se unen a, a bases nitrogenadas, justamente, a nucleótidos, y eso es lo que descubrió un argentino que se llamó Deluar. ¿Sí? ¿Cómo se unían los azúcares? Porque químicamente que se unan un oxidrilo en un azúcar y otro oxidrilo en otro azúcar no se puede hacer. Uno los metía en el tubo de ensayo y eso no se formaba. El enlace éter, así se llama. Ay, El yo éster, nunca estaba. Éter y éster. De eh, inorgánica le decían la tía Esther, entonces como que, pero después, bueno, se me disolvió. Si seguía tirando bueno, enlace, le pegaba a uno, ¿no? y No me básicamente acordaba cuál tenía el grupo, ¿cómo el es enlace esto? éter, ¿sí? Entonces, el enlace glicosídico es un enlace éter, ¿no? No importa, Sí, nosotros el glicosídico pues, nos interesa desde lo biológico. Pero el enlace el que se produce entre la pentosa y la base nitrogenada es un enlace N-glicosídico, se llama así, ¿sí? Es una unión carbono-nitrógeno, ¿bien? Ese es un enlace N-glicosídico. Bien, eso es en el 1' de la pentosa. Las pentosas, ¿cómo están ahí? ¿Cíclicas o lineales? cíclicas. Cíclicas, bien. Ahí aparece lo que decías vos hoy, ¿no? Bueno, en ese cíclico, ¿qué hay oxidrilos? ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, tenemos un oxidrilo de carbono 1 que se redujo con la amina para formar ese enlace N-glicosídico. En el 2, en el 3, en el 4, Sí. ¿hay enlace en el 4? Bueno, el 4 no tiene oxidrilo, ¿no? ¿Por qué? Porque sirvió para formar la unión del cíclico, ¿sí? Eso era lo que decías vos hoy. El- en la forma lineal hay un ataque desde el carboxilo a el carbono 4 y ahí se cicla. Entonces el carbono 5 está libre. Ese carbono 5 tiene un oxidrilo y en un nucleótido. ¿A qué está asociado? O sea, Grupo lo que fosfato. dijimos ahí, eso es un nucleósido. Y ahora le sumamos los fosfatos, es un nucleótido. Por ¿Cómo? fosfodiéster, una unión Con fosfodiéster. perfecto. Tiene un enlace, en realidad al principio tiene un enlace fosfoéster, un nucleótido. Sí, un ¿Bien? fosfodiéster es cuando es el fosfato con el fosfato, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, ahí dependiendo si es monofosfato, difosfato, trifosfato, Trifosfato. va a haber un enlace fosfodiéster, o sea, éster de un lado del fosfato y éster del otro lado del fosfato. Pero ¿Bien? el último, o sea, si cuando son tres, creo, no tenía otro nombre, no era pirofosfato, una cosa así, o estoy diciendo cualquiera. Esos, ahora vamos a ver a eso, qué era el pirofosfato. Ah, pero esos dos fosfatos unidos, Sí, ¿sí? Con un enlace de alta energía. Nosotros acá estamos hablando de los
nucleótidos monofosfato, difosfato o trifosfato. ¿Sí? Ellos están unidos a través de enlaces. El primero de todos, el primer fosfato es a través de un enlace fosfoéster y los otros tienen enlaces fosfodiéster, ¿sí? Porque en realidad es un enlace fosfoéster de un lado y el otro es un enlace anhidro de ácido, entre los dos ácidos. ¿Bien? Bien. ¿Qué Sí. características tiene ese fosfato? Que vamos a ponerle nombre al el que está unido al carbono 5', ¿cómo se llama? ¿Alfa, beta o gamma? Ni idea, profe. Bueno, el alfa. Lo tenemos el alfa, el beta y el gamma. ¿Sí? Eh, Yo conocía esa nomenclatura con respecto al carbono número uno, donde si decía era alfa o beta, tenía características como por ejemplo estructural en beta, pero no conocía esa No, nomenclatura, pero perdón. eso son lípidos. la nomenclatura esa en orgánica, alfa, beta o gamma, se utiliza para distintas. A veces cuando se habla de los carbonos, por ejemplo, se refieren al grupo principal. ¿Cuál está más cerca del grupo principal? En este Claro. caso es cómo distinguimos a los tres fosfatos. El que está más Ah, cerca de la claro. base es el alfa, ¿sí? Fosfato alfa, que está unido con un enlace fosfoéster. El fosfato alfa está unido al fosfato beta a través de un enlace anhidro, ¿sí? Anhidro de ácido. ¿Bien? Y ese enlace del fosfato beta con el fosfato gamma, que es el último, se le dice Ese así, es el de gamma, alta energía. claro. Y esa era la pregunta. ¿Qué características tienen en tanto en los nucleótidos monofosfato como en los difosfatos esos enlaces entre fosfatos? Son enlaces de alta energía. ¿Por qué son enlaces de alta energía? ¿Por Hay qué? energía acumulada ahí, ¿sí? En ese enlace. Y es importantísimo para la bioquímica, como ya vieron en Bioquímica 2. ¿Por qué? Porque Yo, permite que una reacción que no puede ocurrir si se acopla a esa hidrólisis ocurre en forma espontánea, ¿no? En un delta G negativo. claro, y yo tengo como el recuerdo de haber visto Ujú, como una tabla ujú. de energética, ¿no? De Ajá, enlaces de diferentes compuestos, bien, y esta reacción estaba como en un medio. Entonces es perfecto. como, o sea, se usaba como de moneda energética porque estaba justamente Bien, como intermedio entre las distintas reacciones. claro, eso es lo que decís vos, es la fosforilación a nivel de sustrato. Claro, Dos tipos de fosforilación. Fosforilación oxidativa, precisas todo lo que es la cadena transportadora de electrones, y fosforilación a nivel de sustrato. El ATP es el que está ahí en el medio. Entonces, permite formar compuestos este fosfato de más alta energía y a su vez tiene una energía intermedia para aportar y poder producir otros enlaces. ¿Sí? Está muy bien. Ahora yo les pregunto por qué ese enlace tiene alta energía. Por ahí no lo vieron, ¿eh? Claro, yo sé que se refiere al por qué más allá del que conocemos. Entonces, eso es lo que No, no no, sé. no, por ahí lo vieron. Sí, a nosotros nos torturaban mucho con eso porque como explicaba un capaz que lo montón de dice cosas. y todos decimos, ah, cierto. Sí, bueno, Sí. hay varias explicaciones. Primero que esos fosfatos a la carga del pH, al pH celular, tienen carga negativa, perdieron el protón, con lo cual hay repulsión entre esos fosfatos, entonces hay mucha inestabilidad, ¿no? Otra es que también tienen muchas estructuras resonantes o tienen más estructuras resonantes cuando se rompe ese enlace. Entonces, nuevamente tienden a romperse, tienden a estar como fosfato, y eso hace que ese enlace sea de alta energía, pero inestable. ¿Sí? O sea, de alta energía, ¿por qué? Porque
hay tantas cuestiones que hacen que se hidrolice que para mantenerlo tiene que tener una energía más alta. La energía final va a ser cuando se clive, ¿sí? ¿Y por qué? Y bueno, y ahí hay distintas explicaciones. ¿Por qué es inestable? Por las cargas. ¿Por qué tiende a clivarse? Porque hay más estructuras resonantes, entonces es más estable cuando está clivado, etcétera. Hay una serie de explicaciones fisicoquímicas, que no sé si por ahí lo vieron en biofisicoquímica o qué, o en bioquímica 2, de por qué ese enlace es tan importante desde el punto de vista del ATP y también desde el punto de vista de la genética, porque ahora vamos a ver que es el que permite formar la unión entre dos nucleótidos. ¿Bien? Si nosotros no tenemos nucleótidos trifosfato como monómeros, no podemos formar la unión de los dos nucleótidos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el que da la energía para que se forme la unión de los dos nucleótidos a través de un enlace que lo nombraron. ¿Qué enlace une dos nucleótidos? Entonces ahí sí me van a decir cuál es. ¿Qué dijo Dafne? El que dijo Daphne, ¿cuál era? El fosfodiéster. El fosfodiéster, perfecto. Entonces, ese enlace fosfodiéster está de un lado unido a un carbono 3' y del otro lado unido a un carbono 5'. Y eso es lo que va a dar la polaridad de la cadena de DNA. Siempre se unen de la misma manera. Siempre la formación del enlace fosfodiéster sigue esa orientación. Bueno, excepto en el CAP, que es distinto. Pero en todo lo demás, en todo lo que es la formación del DNA, sigue eso. Entonces, la cadena de DNA lineal tiene una polaridad. ¿Cómo es el DNA doble cadena? Y ahora sí, a ver, expláyense los demás. Dafne, Antiparalelo, a ver, ¿qué sería antiparalelo? que las cadenas Pero vos no ibas a decir interaccionan, nada, ¿eh? Tiraste la punta, ¿eh? Rafael. No, vos no ibas a decir nada. Bueno, dale, decilo, así la tomo. Antiparalelo, ¿qué sería? Que las dos cadenas interaccionan entre sí O sea, de una forma sola cadena es la antiparalela. Una estructura tiene sentido primaria. 5' a 3' y el otro de 3 a 5. Bien. Lo que dijimos recién entonces es la estructura primaria. Ahora, en la estructura secundaria hay unión de las dos cadenas. Esa unión de las dos cadenas se produce en forma antiparalela, que es lo que dijiste vos. Una cadena tiene sentido 5' a 3' y la otra, ¿cómo le decimos a la otra cadena? La cadena complementaria, si se quiere, ahora vamos a ver por qué es complementaria, va en el otro sentido. Bien. Entonces, es antiparalela. Complementaria, ya se nos escapó ahí uno. ¿Qué significa complementaria? Que tiene el mismo código, Ajá. pero, o sea, adenina, timina, citosina, guanina, Bien, o sea, ¿no? la unión de esas cadenas se va a producir por distintas interacciones y entre una de esas interacciones es la asociación por puentes de hidrógeno, ¿no? Entre las bases que dijo Daf, adenina, timina y citosina, guanina. Bien. ¿Quiénes forman esos puentes de hidrógeno? Las bases. Las bases. Pero las bases si están formadas, las bases tienen muchas funciones. O sea, los grupos que dijimos hoy, que no están estrictamente formando parte del, o algunos sí, ¿no? Algunos nitrógenos con enlaces con electrones desavariados pueden llegar a intervenir. Entonces forman puentes de hidrógeno. ¿Qué grupos forman un puente de hidrógeno? Y tienen que definir entre qué se forma un puente de hidrógeno. Oxígeno, nitrógeno A ver, y flúor con hidrógeno. O sea, un a dador y ver. un aceptor de... Bien, tiene que haber dadores y aceptores de hidrógeno. Bien.
Ahora entonces, tiene que haber un átomo electronegativo unido a un hidrógeno, que puede ser oxígeno o nitrógeno, perfecto, y otro hidrógeno en otra molécula. ¿Bien? Así se forma un puente de hidrógeno. Ese hidrógeno que está unido covalentemente al átomo electronegativo tiene una atracción por el otro átomo electronegativo. ¿Sí? Pónganse el agua, oxígeno e hidrógeno, ese hidrógeno que está ahí se va a asociar con los pares de electrones libres del otro oxígeno, de la otra molécula de agua. Y acá va a ocurrir lo mismo. Citosina y guanina tiene forma tres puentes de hidrógeno y adenina timina forma dos. Bien. ¿Qué otra interacción más estabiliza al DNA? La Hay varias. resonancia del apilamiento de las bases. Bien, bien. La resonancia del apilamiento de las bases. Bien, es importante eso, porque es un efecto cooperativo y en fuerza es casi mayor que las de los puentes de hidrógeno. La diferencia que tiene es que los puentes de hidrógeno, la fuerza de esa interacción va a depender ¿de qué? De la secuencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra interacción más o Efecto efecto? hidrofóbico. Efecto hidrofóbico, perfecto. O sea, ¿y qué hace ese efecto hidrofóbico? eh, Le da la estructura. Me da la estructura, las asocias, permite que ese apilamiento sea más eficaz, ¿sí? Ese stacking. Bien. Ahora, eso hace que todos los fosfatos, que dijimos que a la carga, que al pH celular tienen carga negativa, estén todos por afuera. Con lo cual hay un montón de cargas negativas por afuera. Eso no estabiliza mucho. Entonces, ¿qué última fuerza, digamos, estabiliza la doble cadena? Solvatación. Solvatación y ¿qué más también? ¿Cómo podemos hacer para que todos esos fosfatos con carga negativa disminuir esa repulsión que tenemos? Magnesio. Bueno, son Magnesio era. cationes. Sí, Sí. son cationes. No, no sé si magnesio. El magnesio igual me suena del ATP. Sí, sí, no, eso es para otra cosa. Sí. Pero piensen que hay una estabilización eh, por contraiones, ¿sí? Calcio, sodio, potasio, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro eso ahí? Eso es importante porque nos va a hacer que entendamos bien el proceso de replicación. No perdamos tiempo tanto en ese proceso. ¿Está bien? Pero bueno, otra cosa a repasar. ¿Cómo es la cadena de DNA en doble cadena? ¿Sí? Bueno, si yo les digo qué es un gen, ¿qué me dicen ustedes? Profe, usted pregunta, yo le doy. Sí, más vale. Yo más o menos. Igual todos estos que están acá, yo los conozco y saben todo. Me mandan a mí a hablar nada más. Me imagino que sí, porque si no se tiene que poner a repasar. Es la, es un A ver, fragmento de ADN que codifica para una proteína. bien, bien. O sea, podemos decir que es la mínima o el mínimo fragmento, la mínima porción de ADN, luego se expande más porque hay virus que tienen información en RNA. Entonces, nosotros vamos a quedar con la de ADN para hacerlo más fácil. Es la mínima porción de ADN que permite que se produzca una molécula funcional o que codifica una molécula funcional. Y dentro de las moléculas funcionales va a estar las proteínas, pero también hay moléculas funcionales de RNA.
como Claro, vimos recién, el tRNA, el RNA ribosomal, que después cuando veamos la última parte de traducciones es re importante, porque es el que permite que se forme el enlace peptídico, por ejemplo. ¿Sí? Eso es gracias a un RNA ribosomal. Y hay otros RNAs que tienen funciones, muchas sí, funciones de regulación. ¿Sí? Entonces, un gen es la mínima porción o la mínima secuencia genómica, ¿sí? La mínima porción de DNA que se necesita para codificar una molécula funcional. Sería como la definición más amplia. ¿Sí? Y con molécula funcional es RNA o proteína. ¿Bien? Entonces, a ver, les voy a poner acá. ¿Se ve ahí lo que estamos diciendo? Sí, ¿no? ¿Qué es un sí. gen? Sí, Fíjense, ahí hay algunas definiciones, ¿sí? Bueno, ¿cuántos genes tenemos? Son preguntas. Uf, Bueno, entonces acá vienen lo que va avanzando. Los genes que codifican proteínas, ¿sí? Y ya ahí fíjense que empezamos a dividir esa, dijimos que era la mínima porción de DNA que se necesita para codificar una molécula funcional. Entonces tenemos genes codificantes, que son los genes que codifican proteínas, y genes no codificantes, que son los genes que codifican RNA funcionales. Bien, termina ahí. ¿Sí? Obviamente un gen codificante de proteínas va a pasar por un RNA mensajero. ¿Está bien? Bien. Los genes codificantes de proteínas son aproximadamente o convergen a 21.000, 20.500, etcétera, ¿sí? Termina ese número. Ahora, genes no codificantes de proteínas, ya se conocen más cantidad de genes no codificantes de proteínas, o sea, RNA funcionales, que genes que tienen proteína, ¿sí? Genes que codifican proteínas. ¿Bien? Esto es un poco lo que les decía, 21.000 genes de proteínas, pero hay genes más genes, se conocen ya 40 y pico, hace 5 o 6 años, que producen RNAs que no tienen proteína. Bien, esto ya lo dijimos. Bueno, vamos a ver un poco qué partes tiene un gen codificante de proteína. Bien, esto lo vieron un poco en biología celular, ¿no? ujú, Bien, sí, entonces, esa mínima porción de DNA necesaria para generar la molécula funcional, hay una parte codificante, ¿sí? O una región codificante, y hay una región que no es codificante, o sea, no va a aparecer en la molécula funcional RNA, que es lo primero que se produce, mensajeros y después va a haber una proteína o los otros tipos de RNA, pero es importante porque sin eso no hay transcripción. A toda esa zona, intrones y exones, ¿era? no, eso es todo de la parte codificante. Entonces, en el DNA vamos a partir en dos. Una parte que termina en RNA, ¿sí? Y otra parte necesaria, Ah, sí, necesaria, ¿sí? Que si no está, no va a terminar esa mínima porción en RNA, que tiene distintas funciones, por ejemplo, muchas funciones reguladoras, que se transcriba o no se transcriba. Bueno, a eso lo vamos a llamar en general región promotora, la mínima de todas que se precisa, ¿sí? Entonces, necesitamos un promotor, ya sea en eucariotas o en procariotas. Necesitamos eso. De hecho, puede estar toda esta zona perfecta en su secuencia, pero si el promotor está mutado, no existe, desde que está delesionado a que tiene un cúmulo de mutaciones, esto está entero y esto no se va a transcribir nunca, ¿no? Entonces,
eso es parte del gen. ¿Quedó claro eso? Está Sí, bien. profe. A su vez, la parte que se va a transcribir dentro del DNA le dice que es la zona downstream, una palabrita que se utiliza. Y lo que está río arriba, upstream, y no aparece en el transcripto, es la zona upstream. ¿Sí? Bien. O sea, la zona promotora, por ejemplo, estaría en la región upstream del DNA. Después lo vamos a ver. Son nomenclaturas. Si no la vieron, no importa, la aprenden ahora. Bien, vamos a ver ahora en ese transcripto que va a dar origen a una proteína, ¿qué información tiene que ver? ¿Sí? Bueno, entonces, ese transcripto de RNA, que dijimos ya de qué está compuesto, de nucleótidos, pero en este caso la pentosa, el 2', ¿qué diferencia tiene con las pentosas del DNA? Porque el DNA está compuesto de desoxirribonucleótidos y el RNA está compuesto de ribonucleótidos. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Un oxidrilo. Un oxidrilo, tal Ah, cual. no, no han entendido la pregunta, disculpe, profe, ese sí. No, no, no Eh, importa. O sea, el DNA es AD, el desoxi nos está diciendo que el 2' no tiene un No tiene oxidrilo. oxidrilo. El RNA en el 2' sí tiene un oxidrilo. Por eso hoy cuando hablábamos del oxidrilo, yo el 2 no dije nada, ¿vieron? Hoy quedó ahí. Pasé del 2, del 1 al 3 y después al 5. Y el 4 no tenía oxidrilo. Bueno, ahí hay una diferencia en las pentosas. Entonces, este RNA tiene el mismo, los nucleótidos están unidos por un enlace fosfodiéster también, ¿sí? Tiene una orientación 5' 3', siempre tiene una orientación 5' 3' el RNA, sea el que sea, y tiene distintas zonas. En este caso estamos viendo un RNA codificante de proteínas. Entonces va a tener una zona donde está la información que me va a dar la proteína, que se llama secuencia codificante, CDS, ¿sí? O ORF, ese no importa, marco de lectura abierto. Bien, entonces hay parte que va a ser importante y va a tener la información para que se produzcan los aminoácidos que van a componer la proteína. Bien, y hay zonas, una que está cercana al extremo 5' y otra que está cercana al extremo 3', que no tienen información codificante de proteína o no se traducen, ¿sí? Esta zona que está acá se dice que es 5' UTR y esta zona que está acá es 3' UTR. ¿Está bien? UTR que es Untranslated Region. O sea, es una región del RNA que no se va a traducir. ¿Bien? Este es el que tiene la información. Acá hay el proceso de traducción y toda la información que está en la zona 5' es aminoácidos que están en el extremo N terminal. O sea que los péptidos también tienen una polaridad. Tienen un extremo N terminal y un extremo C terminal. ¿Sí? Eso depende de cómo se unen los aminoácidos. ¿Bien? Entonces, las bases que están cerca del extremo 5' en el RNA son los aminoácidos que están cerca del extremo N en una proteína. ¿Bien? Se dice que hay colinealidad entre la información 5' 3' y la información N terminal C terminal. ¿Sí?
Esta secuencia codificante, ¿se acuerdan qué características tiene? Está compuesta por nucleótidos, dijimos, ¿sí? Unidos a través del enlace fosfodiéster. ¿Qué características tiene? ¿Característica se refiere a los codones que va formando y eso? Bien, ¿O perfecto. Está compuesto por codones. ¿Y qué sería un codón? tripletes de, sí, de nucleótidos? Tripletes de Residuos nucleótidos, perfecto. nucleosídicos, algo así. No, no, tripletes de nucleótidos. Bien, Sí, perfecto. Y un triplete me da origen ¿a qué? aminoácido. A un aminoácido, ¿no? Bien, o sea que mínimo esa secuencia codificante tiene que ser múltiplo de 3. Bueno, puede ser aminoácido, puede ser una secuencia de stop, pero Bueno, sí. muy bien. Entonces, ahí vamos, ahora vamos a entrar bien, perfecto. Todos empiezan con un mismo codón, que es Sí, el Auge. G, que es el codón de inicio. Después van de a tripletes, ¿no? Esos tripletes que forman un codón, van de a tripletes hasta un último triplete que es el codón de stop, que hay como tres, creo. que hay 3. Bien. Ahora, el codón de stop se traduce en que se termina, pero no hay ningún, el codón de inicio tiene un aminoácido, que es la metionina. Le aparece un auge, se introduce una metionina. El codón de stop, directamente, no hay un aminoácido para el codón de stop. Ahí se termina la traducción. ¿Bien? Entonces, Ujú. si yo les digo, tengo una secuencia codificante de 99 nucleótidos. ¿Cuántos aminoácidos tendrá ese polipéptido? 33. De tres. O flashé, a ver. Eh, Ahí también es lo Tiene mismo, yo dije 60. 33. no, porque el codón de stop no codifica para un aminoácido, Ah, pero sí es Ah, parte de la secuencia codificante. O sea, va a tener uno 32, menos. uno menos, tal cual. ¿Sí? ¿Se entendió con ese ejemplo ahí? Es Ujú. parte de la secuencia codificante, pero no codifica para ningún aminoácido. Pero sí es Claro. necesaria para que se produzca la traducción, porque si no, no termina nunca. ¿Sí? Bien, esto todo ya lo dijimos. Y bueno, y si tuviesen que decirme diferencias entre este proceso de transcripción y traducción entre eucariotas y procariotas, así a grosso modo, ¿qué pasa? Los, los procariotas son policistrónicos, o sea que una transcripción puede dar lugar a varias proteínas, se puede Perfecto. traducir a varias proteínas. No todos, pero sí es muy general, eso es muy común. Perfecto. Los eucariotas tienen intrones exones. Los eucariotas en general son monocistrónicos, casi son monocistrónicos, pero tienen otra particularidad que es la que decís vos. Tienen exones e intrones. ¿Y qué sería eso? Regiones no codificantes que se tienen que eliminar antes, o sea, previo a la maduración. O no sé si Bien. eso forma parte de la maduración. Bueno, a ver, ayúdenla, porque Dafne ataja todos los penales. sí, no, con la formación del esplicosoma tiene que eliminarse, forma parte de la preparación. Bueno, ahí me
del CBD. Bien, En realidad sería las interacciones de los fitocannabinoides con el sistema endocannabinoide. Eso es en general. bien, Y en particular, la búsqueda de una, digamos, una asistencia a la terapia antipsicótica en base a fitocannabinoides con eje en CBD. Así que bueno, ahí me tengo que terminar de armar, que tengo una reunión pendiente con Darío. ajá, Capaz que ahí le escriba al Pato también, pero primero voy a consultar con Darío, a ver cómo anda el Pato, qué sé yo. Y bueno, buenísimo. sí, sí. Y por el lado de psicología hay unos proyectos de extensión que son de unidades de atención para la salud mental comunitaria. Así que esa sería la pata en terreno, digamos. Claro. Sí, qué bueno, Marco. Vamos a ver, Sí, sí, sí. vamos a ver cómo sale. Sí, Por sí. ahora, viene Y divertido. eso, bueno, habrá que ver ahí. Ya hay antecedentes. Hay mucho, ya armé un plancito de investigación con bibliografía. Ya el titular me pidió que lo presente en la cátedra, ya lo hicimos, ya tuvimos reunión, lo presenté. Hubo Wow, consenso, así que ahora tengo que ir a hablar con la Secretaría de Investigaciones. espectacular. Bueno, bueno, bien. Avanzando de a poquito. Sí, 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 sí. Está muy bien. Bueno, después se probará adherencia al tratamiento. Ahí, Claro. ahí podemos meter algunas cositas de lo que estamos Y haciendo bueno, con aquel, de comprimido, esas cosas. claro. Además, Tirso, vos sos parte de la cátedra libre, así que de cannabis y Y ahí, salud. sí, 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 sí. Y Pero claro. está bueno. Sí, sí. Bueno, eh, seguimos. Partimos acá. Estábamos acá. Entonces, me estaban contando un poco esto de los exones y los intrones. Bueno, los exones y los intrones básicamente se refieren a el proceso de splicing, ¿sí? Vos muy bien lo dijiste. ¿Y qué era ese proceso de splicing? Básicamente es remover los intrones, sacar los Sería el intrones, proceso de corte y empalme también se puede llamar. también se le dice corte y empalme, ¿sí? Y en ese corte y empalme lo que se corta, se empalman los exones a partir de cortar los intrones, ¿sí? Eh, Fíjate que ahí algo que dijeron es que no tiene que exactamente, no se correlaciona con lo que se va a traducir. ¿Por qué? Porque si recordamos la imagen anterior, este compuesto, este transcripto, está formado solo por exones, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Ahora, esta parte que está acá, que sería un exón, y esta última parte final del 3', que sería un exón, que este es el 5'UTR y este el 3'UTR, no tiene información codificante. Entonces, lo que es exones e intrones tiene que ver con el proceso de splice, ¿sí? Obviamente, parte de esos exones, en general, o la mayor parte, van a terminar en la secuencia de la proteína y la otra no, ¿sí? Pero también tienen splicing los RNAs que no son codificantes de proteínas, con lo cual
Acuérdense, exones e intrones están relacionados con esa maduración, ese corte y empalme. ¿Bien? Eso ocurre en el núcleo y el RNA maduro, para la función que tenga que tener, eh, en este caso que estábamos hablando de RNAs codificantes de proteínas, bueno, ese RNA maduro va a ser traducido, ¿sí? En cambio, las procariotas no tienen intrones, ¿sí? Todo ocurre en el mismo compartimento. En los eucariotas, piensen que es eh, un reino gigante. Por ejemplo, las levaduras, que son organismos unicelulares, eh, los genes a lo sumo tienen un intrón. En cambio, los genes nuestros, por ejemplo, eh, puede haber montones de exones e intrones, pero 50, por decir algo, 70, posta, ¿eh? Algunos genes gigantes tienen esa particularidad, ¿no? Bueno, otra cuestión de las eucariotas, Profe, ¿y qué funciones sí, tienen los exones del medio? y en general los exones del medio tienen la información codificante. El, Perdón, los intrones del los medio. intrones, muy bien, bueno, los intrones se les están descubriendo funciones, tienen funciones, algunas regulatorias, algunas, el intrón después que se saca se transforma en algún RNA que tiene funcionalidad, Ah, por mira. ejemplo, RNAs de interferencia, se les dicen mitrones a esos, son microRNAs, no todos, algunos, ¿sí? Sí, los Y vimos que había un montón en biología molecular, de RNAs. pero los nombramos, no sabíamos ni de Sí, dónde sí, venían. sí. Bueno, acá vamos a ver solamente el RNA de interferencia, pero hay muchos. Y después hablar algunos de RNAs largos no codificantes. Porque hay muchos de los RNA de interferencias, es miRNA es de micro y la S es de small. No, son chiquititos, tienen poco tamaño, pero ahora aparecen unos largos. Otra diferencia es, bueno, que si yo les digo que habíamos dicho que teníamos 20.000, entre 20 y 21.000 genes codificantes de proteínas, pero tenemos aproximadamente 100.000 proteínas. ¿Cómo puede ser eso? Porque no todos se pueden expresar, están Y pero ahí tendríamos condensados. menos, pero ahí tendríamos menos. No digo lo de la expresión en cada tejido, ¿eh? Tenemos 21.000 genes y se conocen entre 80.000 y 100.000 proteínas distintas. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, una explicación es que hay mucha modificación luego de la traducción, modificaciones post-traduccionales, clivados, eh, adición de grupos químicos, el fosfato, por ejemplo, lo habrán visto un montón en Bioquímica 2, ¿no? Como forma de regulación, pero hay otros, ¿no? Eso ya forma proteínas distintas. Pero hay proteínas que no necesariamente, bueno, entre ellas el clivado es importante, ¿no? Porque le falta un pedazo de péptido. Bueno, hay un proceso que ocurre en eucariotas, en este proceso de splicing, que es muy importante, que se llama el splicing alternativo. Entonces, a partir de un mismo gen, se pueden producir muchas proteínas. El mismo gen eucariota, según cómo se empalmen esos exones, principalmente, se pueden producir distintas proteínas. Y acá tienen un esquemita, por ejemplo, ¿ven? Supónganse que hay 3 exones. Entonces, una posibilidad es
esta, que se empalme el 1 con el 2. Y otra posibilidad es que se empalme el 1, el 2 y el 3. Y acá se empalmó el 1 con el 3. ¿Sí? Bueno, esta proteína que está abajo va a ser distinta a esta y va a ser distinta a esta. En general eso se da en distintos tejidos, ¿sí? Por ejemplo, la de arriba se da en un tejido y la del medio se da en otro y la de abajo en otro, o en distintos estadios de la misma célula. Uno se produce ante una señal externa y otro se está produciendo siempre, o uno se produce ante una señal externa y otro se produce ante otra señal externa, ¿sí? Este es uno de los mecanismos. Hace no mucho se creía que era la excepción, el splicing alternativo. Hoy es, no le voy a decir la regla, pero explica la gran cantidad de proteínas que tenemos con esos 20.000 genes nada más. Además de las modificaciones post-traduccionales. ¿Bien? Entonces fíjense que genes no codificantes de proteínas, genes codificantes de proteínas, pero esos genes codificantes de proteínas me pueden dar origen un mismo gen a más de una proteína. ¿Bien? Sí, creo que lo mencionaron en fisiología con la hipófisis, algunas Eh, hormonas creo que, Tal ¿no? cual, Se tal, había tal cual, explicado algo. tal cual, perfecto, tal cual. ¿Sí? Ahí hay varios ejemplos, ¿sí? Incluso ahí hay eh, muchos por splicing alternativo y por Dos cadenas cribados. también, sí. ¿Cómo dijiste, Dafne? No te escuché, justo había. Que también vimos que muchas hormonas tenían por ahí una cadena de péptidos que era igual Sí, sí, se y otra combina. diferente, claro. Claro, por ejemplo, O la todas las, insulina que se le salía del en la péptido insulina hay C. un clivado, Ujú. exactamente, en la LH, FSH comparten la Esas subunidad eran, alfa, pero sí, la beta es comparten una distinta. subunidad. Sí, Claro, entonces ahí, pero ahí ya es una proteína distinta y ahí la variabilidad se produce en la por estructura una cadena, cuaternaria. Pero claro. bueno, es la que tiene la función, está perfecto. Otra fuente de variabilidad, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto un poco lo dijimos. En un gen procariota, esto sería un gen monocistrónico. Y después está lo que vos nombraste, Dafne, que es muy común que haya en un mismo transcripto secuencias codificantes o ORF para más de una proteína. ¿Bien? Bien. Acá les voy a machacar un conceptito nada más. ¿Sí? Vimos ya el codón de inicio, el codón de stop, la secuencia codificante o los tripletes que tienen van a ser traducidos a aminoácidos, ¿sí? Pero para que esta información pueda ser traducida en el RNA, tiene que estar precedida por una secuencia que se llama RBS o secuencia de unión a ribosoma. Fíjense, si esta secuencia de unión a ribosoma ocurriese una mutación o se pierde a nivel del DNA, yo puedo tener acá el ORF completo, pero si no tengo esto, esto es lo que permite que se una el ribosoma, esa secuencia, y precede a cada una de las secuencias codificantes o a cada uno de los ORFs. Por eso acá hay un RBS1, RBS2, RBS3. Con lo cual, esta información que está en el RNA es crítica para la traducción de bacterias. ¿Bien? Profe, disculpe, pero Sí. disculpe que le interrumpa. Yo No, creo no, no. que no comprendí bien, porque se supone que hay un codón de inicio, Bien. o el RBS inicia el codón de inicio. No. La información codificante empieza con un AUG y termina con un codón de stop, que dijimos antes. Eso es información en el RNA.
¿quién produce la proteína? El ribosoma, sumados los RNAs de transferencia cargados, ¿no? Pero el ribosoma es el más importante, esa macromolécula, ese complejo supramacromolecular, ¿no? Complejo supramacromolecular que está formado por 50, 30 péptidos y 5 RNAs ribosomales, ¿no? Pone. El ribosoma no se va a unir al RNA si no existe esta secuencia que se llama RBS, que es Ribosoma Binding Site, sitio de unión del ribosoma. O también aparece como secuencia de Shine-Dalgarno, secuencia SD. Pero Entonces, no me lo imagino cómo se ensambla, profe, porque, no, o pero sea, ya lo yo en vamos a la ver en cabeza. detalle. Ah, joya. Ya lo vamos a ver en detalle. Por ahora lo que tienen que saber es que a nivel génico, en una bacteria, si no existe esta secuencia, no se puede traducir. Por más que esté la secuencia codificante perfecta. Y eso está a nivel ADN y se Y transcribe también en el mensajero. exactamente. Ujú. Porque el ribosoma actúa sobre el mensajero, no sobre el ADN. Pero toda la información está en el ADN. ¿Sí? Y eso está después de la metionina, o antes, 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 antes. Bueno, antes. sí, después lo vemos en más detalle, así me queda más Sí, grabado a sí, fuego. mañana lo reforzamos esto. Pero fíjense que esa barrita amarilla es una secuencia de 10 nucleótidos, pero tiene una complementariedad de superficies y de interacciones débiles con el RNA, el RNA ribosomal, de manera que lo posiciona en ese lugar. Y le dice, este AUG, que es el AUG de inicio, es el AUG de inicio. Todo este trabalengua es porque hay muchos AUG internos, porque hay metioninas internas. ¿Está bien? Entonces, en una secuencia codificante, ¿cómo sé cuál es el AUG de inicio? Si de a tripletes aparece otro AUG, que es una metionina interna. Bueno, porque la secuencia de Shine-Dalgarno le está posicionando al ribosoma en el auge de inicio. ¿Sí? Si no, el ribosoma no se uniría o se uniría inespecíficamente. ¿Bien? ¿Y lo rojo, profe? Lo rojo es secuencia no codificante de proteínas, UTRs, Que sería Untranslated como un intrón, Region. ponele, algo así, pero de Como un, procariota. Como un intrón sería, no, pero es no, parte de un exón, y esto nosotros acá. Perdón, estamos en procariotas. claro. No, no, esto siempre está en el ARN mensajero, pero tiene funciones, por ejemplo, reclutar al ribosoma, porque el RBS está en esta parte, está antes de la secuencia codificante, ¿sí? Y después tiene algunas otras funciones que le dan la estabilidad al ARN mensajero. Pero ¿a qué llamo exón? Yo llamaba exón al No, ORF acá nada estamos en más. una bacteria, ¿eh? Fíjate que arriba dice unidad transcripcional procariota. Ah, no hay, claro. Porque habíamos, de las eucariotas hablamos ya, ¿sí? Sí. Entonces, en una procariota hay genes monocistrónicos, pero lo más común es lo que dijiste vos, Daphne, que un mismo transcripto tenga información para varias proteínas, Ujú. ¿sí? Lo vamos a ir decantando, pero yo sé que ya lo vieron, lo repasan y si no, está acá para repasarlo, ¿sí? Bueno, y esto es todo un resumen de lo que dijimos recién escrito. Lo leen tranquilos para mañana, esto también ya lo hablamos, ¿sí? Esta es eucariota, ¿sí? Bueno, 9:15.
Para empezar tema nuevo, ya estamos muertos. Empezamos mañana, ¿no? Yo no digo nada porque Mañana presencial, profe, ¿no? Sí, sí, mañana tenemos A allá. las 6. A las 6, tal cual. Y vamos a empezar con lo que sería el primer tema, que es una introducción a el DNA recombinante. Algo vieron en biología celular también. Le vamos a dar algún pasito más, ¿sí? Y vamos a ir mechando con algunas técnicas que hay que repasar. No para mañana, porque nadie se va a poner a estudiar a esta hora, ni mañana los que trabajan tampoco. Pero bueno, hay cosas que por ahí estaría bueno que no para mañana, pero sí para la semana que viene, como por ejemplo lo que es la secuenciación de Sanger, lo que es un Northern, lo que es un Southern y lo que es un Western. Bueno, eh, eso creo que lo tenemos medio fresquito, ¿no? Perfecto. Así como que agarrado así el nombre, Bueno, más o menos. Yo me Más o acuerdo los menos. nombres, pero. te hacen un cuadrito ahí, Northern, Southern, Western, para qué sirve sí, cada cosa, Ah, perfecto, dale. qué pasos hay que hacer, con qué se revela cada una de esas técnicas. más o Y menos, después más o menos, léanse ¿eh? un poquito de lo que es la secuenciación de Sanger, no para mañana, pero sí por ahí para la semana que viene, que ya lo vamos a darles un pasito más. También lo mismo, la semana que viene, si quieren dar un toquecito a PCR, bueno, son cosas que vamos a ir viendo. No le digas Fabricio, que no sabemos. No, jamás le diré eso a Fabricio. Bueno, terminamos acá entonces, nos vemos mañana. Listo. Buenas Bueno, noches. En Desi, buenas ¿no, noches. profe? En el DESI, sí, en el laboratorio 1. Bueno, ¿Les parece bien a esta hora? Entre y media y -20, ahí empezar los martes. ¿Virtual los martes entonces quedó, Sí, profe? sí, va. eh, buenísimo. eh, es lo que en general hacemos. Pero digo, Listo. hay dos que cursan, llegan bien a esta hora, salen allá a las 6, llegan a sus casas bien, -20 más o menos, Sí, y Yo profe. media, sí, profe, 6:30 estoy acá. perfecto. Bueno, listo, Bárbaro. vamos quedando ahí. Buenísimo. Hasta Listo. mañana. Nos Bueno, vemos. hasta mañana, nos vemos mañana. Chao.